Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a orar para pedir al Señor que nos ayude en la reflexión de su palabra. Señor, cuántas gracias te damos por este tiempo que nos permites tener, un tiempo de alabanza y adoración a tu nombre, pero también un tiempo para que estemos atentos a escuchar lo que tienes que decirnos a través de tu palabra. Que ese mensaje, Señor, lo podamos entender, lo podamos reflexionar y podamos considerar, Padre, todo lo que tú eres en relación a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de ti, de tu compañía y de tu bendición. Señor, que estemos atentos, que no haya nada que interfiera con nuestra comunión contigo y que podamos, Padre, cada día darte la honra y la gloria que te mereces. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando el Señor va formando a su pueblo y va permitiendo que éste vaya creciendo, indudablemente que el cumplimiento de sus promesas es una parte fundamental en esta relación que Él guarda. Ya lo sabíamos que desde Abraham el Señor le prometió una descendencia, dos cosas le promete, una descendencia y un territorio donde vivir. Quizá en ese momento Abraham no vislumbraba todo lo que podría ser en el futuro porque, para empezar, no sabía dónde iba a ser ese territorio. Si ustedes recuerdan, cuando Dios llama a Abraham, le dice, toma todo lo que tienes, todo tus propiedades, tu parentela y todo, y ve a la tierra que te mostraré. En ese momento, entonces, el futuro es incierto, el lugar es incierto, a dónde voy a llegar, qué va a hacer, qué voy a hacer en ese lugar. Y son muchas interrogantes las que pudieron haber pasado por Abraham. Sin embargo, dice la Escritura que él le creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Pero también en ese sentir de la tierra le promete la descendencia. Tu descendencia será inmensa como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Esto también para Abraham fue un punto medular porque recordemos que Abraham ya no era jovencito y su esposa tampoco. Inclusive dice el relato bíblico que ya Sara ya había pasado por ese momento donde podía tener la posibilidad de tener hijos. Entonces, pensar en esto pues era algo complicado para Abraham en ese momento. Sin embargo, regresamos a lo mismo. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces, en ese correr de los años, el Señor va llevando primero a la familia de Abraham por los senderos que Él quiere, los lleva hasta Egipto para protegerlos en un principio, porque recuerden que la familia de Abraham llega a Egipto por el hambre que había en aquellas zonas. Ya José ya había estado ahí, José había almacenado todo lo más que se podía de alimento y entonces estaba en posibilidades de apoyar a los suyos. Pero con el correr de los años, dice el libro de Éxodo que murió Faraón, ese Faraón que permitió que el pueblo de Israel entrara, bueno, la familia de José entrara, y más adelante pues se olvidó de todo esto, todos los faraones que siguieron ya se olvidaron de esto. Para esto pues ya prácticamente pasaron 400 años ahí en Egipto. Y entonces cuando Dios empieza a cumplir sus promesas, empieza a establecer las condiciones en las cuales el pueblo de Israel va a vivir. Y siempre hemos hablado de todas esas normas, todos esos mandamientos que Dios va a dar para que su pueblo los cumpla, para que su pueblo los siga. Pero también está el otro lado. La ley que Dios pone, que Dios da, no es una ley como la de cualquier otro pueblo. Es una ley completamente diferente. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es una ley que está llena de misericordia. Recordemos que en el Éxodo, cuando Dios estableció su ley, cuando Dios dio los 10 mandamientos, uno de ellos dice, no matarás. ¿Sí? Hasta este momento todavía, ese no matarás era literal, quitarle la vida a alguien. Porque recordemos que muchos años adelante Jesús va a darle otra dimensión, no solamente a este mandamiento, sino a varios mandamientos, cuando dice que aún quitarle la vida a una persona no solamente tiene que ver con el aspecto físico, sino también el aspecto emocional, el aspecto espiritual, con las palabras, ¿sí? Entonces también hay dos tipos de asesinato. Pero hasta aquí, entonces el Señor está planteando y está tratando de hacer que el pueblo de Israel sea lo más justo posible. Ya se había dado lo que decíamos en la mañana, lo que se conocía como la ley del talión.
el ojo por ojo, el famoso ojo por ojo y diente por diente, que dijimos que no era una ley que iba para el pueblo de Israel, sino para los juzgadores, para que su trabajo lo hicieran con equidad y que había que darle a cada quien lo que le correspondía. Sin embargo, a pesar de eso, pues el pueblo pues, se tomaba la justicia a veces por propia mano. Y para evitar injusticias, fíjense, para evitar injusticias el Señor establece dentro de su pueblo 3 ciudades que son conocidas, ahí lo dice, si ustedes ven ahí en sus relatos, en sus Biblias, dice las ciudades de refugio. ¿Qué es lo que va a suceder? Dice entonces el relato, cuando Jehová tu Dios destruya las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti y tú las heredes, y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Fíjense, te vas a apartar 3 ciudades, primero, te vas a apartar 3 ciudades. ¿Por qué? Hay una finalidad y ahorita lo vamos a ver. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad y será para que todo homicida huya allí. Y aquí entonces ya se está planteando, estas 3 ciudades es para que los homicidas estén ahí, pero no cualquiera, no cualquiera. Vamos a regresarnos a Éxodo capítulo 21, versículos 12 al 14. Para que veamos ahí un planteamiento que el Señor Jesús da inmediatamente después de haber dado los 10 mandamientos. Fíjense, Éxodo 20 nos plantea lo que son los 10 mandamientos del versículo 1 al versículo 17. Hay un paréntesis ahí cuando habla acerca del terror del pueblo, pero en el capítulo 21 vuelve a hablar sobre otro tipo de leyes. Leyes sobre los esclavos, leyes sobre actos de violencia, leyes sobre responsabilidades de amos y dueños. El versículo 22, leyes humanitarias junto con parte del 23. Pero el relato al que hicimos referencia, entonces, 21 del 12 al 14 dice así: el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Fíjense, ya desde aquí ya está estableciendo las pautas de lo que va a ser este aspecto del homicidio. Sí, pensando en esa ley de no matarás. Entonces, cuando acá ya en Deuteronomio ya pasaron prácticamente los 40 años en el desierto, ya van a entrar a la tierra prometida, entonces es el momento de establecer las pautas para que el pueblo de Israel viva y habite en la tierra que Dios le va a dar. 3 ciudades para que los homicidas vayan allí. ¿Pero qué homicidas? Entonces viene, este es el caso, versículo número 4, regresando a Deuteronomio 19, este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriera a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Y da un ejemplo, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo, y diere contra su prójimo y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Por un lado nos podría parecer un poquito injusto esta circunstancia, hermanos, porque el que mata sin la intención de hacerlo a otro va a tener que dejar su familia y va a tener que salir. Alguno dirá, pues hermano, es como si estuviera preso en una cárcel. Y en cierto sentido sí. Sin embargo, las condiciones van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque en aquellos entonces, aunque a veces nos cueste trabajo aceptarlo, para el homicida el castigo era la pena de muerte. Y así lo leímos en Éxodo 21. El que mate a otro tiene que morir. Entonces, se le da la posibilidad de vivir. La diferencia con estar preso de por vida en una cárcel es, primero, que el preso en la cárcel pierde su libertad por completo. Segundo, ya no tiene que trabajar para vivir. Ay, bendita ventaja, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno le va a dar de comer. Bueno, eso entrecomillado, ¿verdad? No crean que así, que es una bendita bendición, no. Pero bajo esas condiciones están. En cambio, vivir en estas ciudades, sí, lo aleja de su familia. Claro, no impide que la familia lo pueda ir a visitar. La familia lo puede ir a visitar. Él no puede salir de allá. Tiene que estarse allá en aquel lugar. Pero el ejemplo que da aquí, hermanos, lo dice el Señor Jesús, un accidente completamente.
A lo mejor dirán, ay hermano, pero ¿será posible que si vamos al monte se salga el cabo del hacha y golpee a alguien? Pues sí, hermanos, sí se llega a dar. Y a veces ni siquiera necesitamos del cabo del hacha, sino a veces hasta con el mismo machete. ¿Sí? Y les digo porque a mí me pasó. A mí me pasó que cuando estaba niño fuimos con mis primos al monte a cortar leña y por andar de traviesos, ya saben, uno no, como de niño no mide las consecuencias. Entonces yo me subí en un árbol y mi primo le dio el golpe con el machete de esos que están curvos y me pegó en un pie. Accidentalmente me pegó en un pie. Yo traigo en el pie derecho un huesito que se me salió a raíz de esa herida que me hizo. Pero fue un mero accidente, algo que sucedió, ¿sí? Y entonces el Señor está diciendo aquí, si sucede de esa manera, hay un lugar donde pueda estar tranquilamente. ¿Por qué? Y lo dice ahí, no sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte. Fíjense, aquí está, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Dos cosas entonces, una, que sea por algún accidente, y dos, no tenía nada en contra del otro. Todo fue accidental. No es como lo planteamos ahorita en términos legales con premeditación, alevosía y ventaja. No es esa la circunstancia. Fue algo totalmente accidental. Entonces, no va a morir, sino que va a tener la posibilidad de seguir viviendo en aquellos entonces. Hermanos, aquí es donde empieza a estar la diferencia entre la ley de Dios y la de los otros pueblos. Porque en los otros pueblos, sí, al homicida, la condena de muerte. No había más. Aquí no, aquí el Señor está dando esa posibilidad. Y está tomando lo que es la ley del talión en alguna manera. No sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance para herirlo de muerte. Por tanto, yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades. Y es interesante, hermanos, cómo la legislación del Señor rompe con todos los estereotipos de las leyes en el mundo. Y eso es algo que a nosotros nos tiene que hacer pensar, hermanos, porque el Señor lo que quiere evitar es la venganza personal, el que tomemos la justicia por propia mano. Hoy en día uno ve los noticieros o escucha los noticieros en la radio, en otros medios electrónicos que hay, y escuchamos noticias de gente que toma la justicia por propia mano y llega a provocar linchamientos, a veces hasta de personas inocentes, ¿sí? Pero aún así, hermanos, es algo que nosotros tendríamos que pensar detenidamente. No podemos actuar por venganza en contra de nadie, ¿sí? Pero por otro lado, debemos ser justos en todos los juicios que emitimos. Y esto es algo, hermanos, de lo que podemos sacar nosotros aquí como enseñanza. Debemos tener cuidado con los juicios que emitimos hacia las demás personas. No podemos emitir ningún juicio nosotros, hermanos, porque ¿quiénes somos para hacerlo? Nadie. El único que puede emitir juicios es el Señor. Y como decíamos en la mañana, de la actitud de que nos manda el Señor de no reaccionar con violencia a la violencia, de demostrar misericordia, de dejar todo en las manos de Dios, esa debe ser la pauta de nuestra vida, dejarlo todo en las manos del Señor. Y no actuar de acuerdo a lo que nosotros creemos o pensamos. ¿Por qué? Bueno, aquí el Señor dice, vamos a evitar que el vengador quiera, como dice ahí, enfurecido, tomar venganza. Hermanos, a veces pensamos que nosotros como creyentes en Jesucristo no nos podemos enojar. No, sí nos podemos enojar. Lo que no podemos hacer es que que el enojo nos lleve a cometer pecado. Y lo hace cuando nosotros en nuestro enojo decimos cosas que hieren, que lastiman, que ofenden. Cuando el enojo nos hace realizar actos que hieren, que lastiman, que ofenden, ¿sí? Cuidado. La Escritura dijo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. Entonces, el problema no está en enojarnos, sino hacer o permitir que el enojo
nos lleve a cometer pecado. Y eso es lo que quiere evitar el Señor aquí. Aun cuando sea el peor de las situaciones, que sería un homicidio, no hay que actuar como fruto del enojo. Y todavía va más allá el Señor. Dice: si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y anden en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3. Fíjense, todavía, si Dios te da efectivamente, como lo ha prometido, todo el territorio que pisare la planta de tu pie, entonces, aparte de esas 3 ciudades, vas a poner otras 3 ciudades más. Y esto, hermanos, en términos del territorio, era también algo importante para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque implicaba quitarle parte de lo que les tocaba a ellos para ser repartido entre los demás. Si ustedes recuerdan, no le toca a Moisés, no es aquí en este libro de Deuteronomio, sino que es en el de Josué. Josué hace la repartición de la tierra. ¿Entre cuántas tribus reparte Josué la tierra, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Entre 12? No. No entre 12, ¿por qué? Porque recuerden que 2 tribus y media se quedan antes de que el pueblo de Israel cruce las montañas para llegar a la tierra de Canaán. Entonces estamos hablando de que entre 9 y medio tribus reparte Josué la tierra. Y vean en un mapa cómo les toca a cada tribu la repartición. Pues imagínense, hermanos, que cada uno de ellos tenía que dar no 3, sino al final de cuentas 6 ciudades. Y no eran ciudades pequeñitas, eran ciudades de buen tamaño. Hermanos, el Señor quiere que la justicia predomine entre su pueblo, pero sobre todo que la misericordia sea una práctica constante entre su pueblo. 2 cosas, hermanos, que se tienen que quedar para nosotros hoy en día. Y aquí es donde está, hermanos, el sustento que nosotros tenemos que dar a aquellos que dicen que el Antiguo Testamento ya a nosotros ya no nos sirve. No, sí es importante el Antiguo Testamento porque es el fundamento para todo lo que va a venir después, empezando por la vida y el ministerio de Jesús. Pero también es el fundamento de lo que nosotros tenemos que hacer. Sí, las formas cambian, pero el fondo no. Y a lo mejor hoy en día no vamos a pensar nosotros en 3 ciudades porque, para empezar, no tenemos un territorio donde vivamos puros cristianos. En alguna ocasión alguien me decía: hermano, deberíamos de juntarnos todos los cristianos, comprar un terreno grandísimo y ahí edificar una colonia de puros cristianos. Y mire, se van a acabar todos los problemas. Le dije: hermana, qué ilusa es, casi le digo, porque los problemas no se van a acabar. Al contrario, van a surgir todavía más problemas. Y eso lo veo, hermanos, sin necesidad de pensar en una colonia de puros cristianos. A veces sucede con hermanos que son jefes, que más bien no jefes, sino dueños de sus empresas, contratan a hermanos en la fe y a veces son con los que más tienen problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hermano en la fe abusa de los dueños. O lo contrario, los dueños abusan de los hermanos en la fe. Entonces, hermanos, para nosotros hoy en día no es que tengamos que decir: hermanos, vamos a juntarnos, Iglesia Betel, vamos a juntarnos, todos vendan sus casas, vamos a buscar un terreno así grandísimo, y ahí lo compramos y todos edificamos nuestras casas, nos ayudamos unos a otros, y a lo mejor van a decir: ay, sí, hermano, vamos a hacerlo. Pero, hermanos, a la larga van a venir los problemas. No es el lugar, sino nuestra actitud. Y eso es donde el Señor quiere que reflexionemos, en la actitud que nosotros tenemos ante las circunstancias que nos relacionan con los demás. Todo esto, dice el Señor, versículo número 10, es para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Qué interesante este planteamiento, hermanos, porque, por un lado, no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da. Si lo vemos bajo la perspectiva de Jesús, hermanos, ¿cuánta sangre inocente ha sido derramada por nuestra culpa, por los comentarios malintencionados que hacemos,
por las burlas que hacemos, por los juicios equivocados que hacemos. Es más, no podemos hablar de juicios equivocados o correctos, porque el hecho de un juicio ya nos pone a nosotros en un papel que no nos corresponde. Porque el Señor dijo, cualquiera que diga necio o fatuo a su hermano es culpable ante la ley. ¿De qué? De muerte. Hermanos, pensemos en esto. Pensemos que cuando nosotros ofendemos a alguien, cuando nosotros herimos a alguien, cuando nosotros lastimamos a alguien, somos culpables de la muerte de esa persona y obviamente del derramamiento de sangre de esa persona, ¿sí? Por eso, hermanos, a veces dice la Escritura, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque con Dios no se juega. Dios no puede ser burlado. Y todavía dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿sí? Entonces, al inocente hay que protegerlo, hay que cuidarlo, hay que darle un lugar donde pueda vivir tranquilamente sin que tenga ese temor de que el vengador venga y lo mate a él. Pero yo les dije, ¿qué tipo de homicidio es el que puede estar ahí? El que de manera accidental le quitó la vida a alguien más. Dice versículo 11, pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare, y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, hasta aquí le vamos a dejar ahorita. Es decir, había gente, y Dios está evitando esto porque podía haber gente que, yo mato a él, me las debe, lo mato y me voy a las ciudades de refugio, que al cabo allá nadie me puede hacer nada. Nadie. Voy a estar bien tranquilo, me la paso todo el tiempo allá y a lo mejor con el correr de los años y que se muere el vengador o la familia que fue agraviada y después puedo regresar a mi casa nuevamente. No, dice el Señor, no puede ser así. ¿Por qué? Dice, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en manos del vengador de la sangre para que muera. Ahí está lo que les decía. La justicia aplicada por Dios, es Dios el que lo establece. Si alguien sí lo hace con toda la intención, entonces los ancianos van a ir por esa persona, lo sacarán, lo van a entregar en la mano del vengador para que muera. Y todavía versículo 13, no le compadecerás. Ahí sí, no hay que tener compasión. Pero son dos casos distintos, hermanos. Y el pueblo de Israel tenía que tener la sagacidad y la sabiduría para distinguir entre las situaciones que se presentan. Lo mismo nosotros, hermanos. Debemos tener cuidado, sobre todo porque aquí se está hablando de la relación con alguien más. Porque a lo mejor a veces yo no hice nada con la intención de ofender o de lastimar y el otro así se sintió. Y ese otro debe entender eso, pero a veces no lo entendemos así, hermanos. No lo entendemos así. En una ocasión, un hermano se me acerca y de repente me dice, pastor, ¿sabe qué? Yo tengo algo contra usted. Caray, dije, pues, ¿qué es? No, hermano, es que usted el otro día, yo lo quise saludar y usted no me saludó, hermano. Y la verdad estoy muy ofendido contra usted. Yo sin saberlo. Y le dije, a ver, hermano, lo voy a poner a pensar un poquito. ¿En qué momento me saludó? ¿Cuando yo estaba atendiendo a otra persona? ¿Cuando yo estaba saludando a otra persona? No, pues que si es que usted estaba saludando, yo lo quise saludar y no me hizo caso. Pues hermano, no tengo la capacidad de a dos al mismo tiempo atenderlos. O atiendo uno o atiendo al otro. Pero si eso lo ofendió, discúlpeme. Pero también usted entienda que yo estaba ocupado. A veces, hermanos, este tipo de situaciones hacen que la relación entre nosotros no sea la mejor. Y como decía en la mañana, de algo así tan pequeñito que pudieran ser las cosas, lo hacemos algo grandísimo y eso viene a entorpecer nuestra relación. Recordemos, hermanos, cuáles son las características del reino de Dios. Las características del reino de Dios es una completa armonía entre nosotros los seres humanos y Dios, entre nosotros y nuestros semejantes, entre nosotros y la creación y por último entre nosotros y nosotros mismos. Y hay ocasiones en que hacemos o decimos cosas que ofenden al otro, que lastiman al otro y no nos damos cuenta. Cuando ese sea el caso, hermanos, no hagamos de veras, no hagamos de algo simple y sencillo algo fuerte, algo tremendo que no tenga solución. No. Por eso el Señor nos insta
arreglar nuestras cosas antes que todo pase a mayores consecuencias. Pero por eso, en el siguiente relato nos habla acerca del testimonio. No del testimonio que yo tengo que dar, sino los testigos que yo voy a utilizar para que no haya mayores problemas. Pero hermanos, por lo pronto, tendremos que decir que nuestra vida debe ser una vida completamente diferente a la de los demás, a la de quienes no conocen del Señor. Nosotros ya conocimos de su misericordia, ya conocimos de su gracia, ya conocimos de su bondad, ya conocimos de su amor. Y eso lo tenemos que reflejar en nuestra relación con los demás. Y ojalá, número 1, que cuidemos las cosas que hacemos, que decimos y aún las que pensamos, porque con el pensamiento también pecamos en contra del otro. Que evitemos, hermanos, hacer cosas, decir cosas que ofendan a los demás. Por algo el Señor Jesús decía, no te fijes en la paja que está en el ojo del otro, fíjate en la viga que tienes en tu propio ojo. Y yo les decía, pensemos, hermanos, ¿por qué el Señor Jesús cuando se trata del otro habla de una pajita y por qué cuando se trata de nosotros habla de una viga? Espero que lo hayan reflexionado, espero que lo hayan pensado, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces es al revés. Creemos que el otro tiene una viga y que nosotros tenemos una pajita, y no debe ser así las cosas. Y ojalá, hermanos, que podamos cumplir realmente con el ideal que Dios nos ha marcado para la relación entre nosotros. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero ese habitar los hermanos juntos en armonía, hermanos, recuerden, tiene que ser una relación de armonía, una relación basada en la integridad, en la fidelidad y sobre todo en el amor del Señor. Que el Señor nos bendiga.